Muy bien, nos toca hablar de Grecia, que elegirá presidente el próximo 25 de enero, luego de que el candidato propuesto por el primer ministro no consiguiera los votos suficientes para ser el nuevo mandatario. Esto ha llevado al Fondo Monetario Internacional a suspender ayuda hasta que asuma el nuevo gobierno. El primer ministro de Grecia, Andonis Samaras, afronta uno de los momentos más complicados de su gestión, luego que el candidato presidencial de su partido Nueva Democracia, Astrogos Dimas, no alcanzara mayoría en la tercera ronda de votación del Parlamento. En votación, el excomisario europeo, Dimas, consiguió apenas 168 votos de los 180 que requería. Ante este resultado, la Constitución establece un plazo de 10 días para disolver el Parlamento y convocar a elecciones generales. Voy a pedir, como dicta la Constitución, disolver el Parlamento y convocar a elecciones para el domingo 25 de enero a más tardar. Grecia no tiene tiempo que perder. Tras conocerse esta noticia, la bolsa de Atenas se desplomó en 11%, con repercusión en otras plazas bursátiles, como en España, Milán, Frankfurt, París, entre otros. Sin embargo, esta noticia ha sido favorable para otros, como el partido de izquierda Syriza, que lidera a Alexis Tsipras y que, según las encuestas, encabeza las preferencias del electorado. Syriza y la democracia no son una amenaza para Grecia como Europa. Ellos son la esperanza de una salida viable de la crisis. En el último año, Grecia ha elegido ser conejillo de indias de la austeridad y está probado que eso conduce al fracaso. Grecia necesita ser el experimento opuesto de Europa. Justamente estas declaraciones han sido escuchadas con preocupación por la Unión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional. Este último organismo decidió suspender sus negociaciones para llevar a cabo un desembolso de ayuda a Atenas, a la espera de conocer cuál será el nuevo gobierno y la política que se aplicará. El partido Syriza ha prometido el reordenamiento de la deuda pública. Para ello, pretende renegociar el acuerdo de rescate financiero con la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional, a fin de dar marcha atrás a las políticas de austeridad. Las nuevas elecciones se dan en momentos en que Grecia ha conseguido salir de su recesión en el primer trimestre de este año, esperanzados en alcanzar un crecimiento del 0,8% y con una proyección de llegar al 1,5% en el 2016. Muy bien, la posibilidad también de que gane las izquierdas. Uno se pregunta, que está en contra del rescate financiero, la ayuda que da la Unión Europea a ese país. Sí, pero digamos, la izquierda, además, la autodenominada izquierda radical, que normalmente no tendría la intención de voto que tiene en este momento, si no fuera por el hecho de que aquellos que intentan infundir temor contra Syriza, el partido de izquierda radical, son quienes han gobernado el último medio siglo. Primero durante 40 años generando una crisis de deuda pública tras otra, y en los últimos 6 años tratando de reparar el desaguisado que ellos mismos crearon con la última crisis de la deuda, la más grave de todas. Entonces la pregunta es, ¿a quién habría que tenerle más miedo? ¿No? Es un poco la apuesta de Syriza. Como decía el líder de Podemos en España, nuestra mayor virtud es que no somos ustedes, no somos el PP ni el PSOE. La mayor virtud de Syriza no es su programa, es que no son ni Nueva Democracia ni el PASOK, los equivalentes griegos a esos partidos españoles. Entonces, repito, la pregunta ahora es a quién le teme más el votante medio, al radicalismo de Syriza o a quienes han gobernado 50 años y llevado a Grecia a una situación que además no da signos de mejoría. O sea, ¿por qué? ¿Por qué no ha funcionado esa operación? O sea, yo diría lo siguiente. ¿Qué ha faltado? Pensemos en una fracción, donde el numerador, o sea, la cifra que va arriba, es la deuda pública, el denominador es el tamaño de la economía, el Producto Bruto. Y tú lo que quieres es que esa fracción disminuya, sea más pequeña. Pero si tú disminuyes la deuda y simultáneamente por las políticas de austeridad cae también el producto, o sea, se achica la economía, no logras reducir la fracción, que es lo que estás buscando. Entonces, lo que algunos dicen es que la economía tiene que volver a crecer para que la deuda sea sostenible. Una deuda que representa 170% de la economía, del producto, es una deuda que en una economía en recesión jamás se va a pagar. Claro, y además ahora también la Unión Europea con un nuevo gobierno debe replantear también la ayuda o qué reformas se van a aplicar, ¿no? Porque sigue siendo Grecia el peor país de estabilidad económica que hay en la región, ¿no?
Peor que España, por ejemplo. Es el peor, sí. No, además es el caso en donde, a diferencia de España, donde hay bemoles sobre qué tanto la crisis es responsabilidad del gobierno español y qué tanto es responsabilidad de circunstancias ajenas a su control, en el caso de Grecia es el gobierno griego o sucesivos gobiernos griegos los que han causado el desaguisado. Ahí no hay mayor margen de error respecto a quién tiene la culpa. Muy bien, vamos a hablarles ahora de un transbordador griego que se incendió en el mar Adriático. Al menos 9 personas han muerto y otras 470 fueron rescatadas. Al menos 10 muertos y 36 desaparecidos dejó el incendio del ferry griego Norman Atlantic a 22 millas de la costa italiana. La nave había partido del puerto Igoumenitsa, en Grecia, y tenía como destino el puerto de Ancona, en Italia. Los servicios de guardacostas rescataron a 478 personas, 56 de ellos miembros de la tripulación, y 268 pasajeros, entre griegos, italianos, turcos, alemanes y franceses. Se ha descartado de momento la presencia de españoles y latinoamericanos. El primer ministro italiano Matteo Renzi elogió el trabajo de los equipos de rescate en alta mar que desafiaron las temperaturas bajo cero para evitar una tragedia mayor en la costa adriática. Por causas desconocidas, el incendio en la nave comenzó a las 4:30 de la madrugada de lunes en una de las bodegas que transportaba 222 vehículos. Conforme pasaron las horas, el fuego empezó a extenderse. Un militar que participó en las labores de salvamento advirtió que 2/3 de la nave estaban destruidos. Alrededor de 150 personas fueron rescatadas a través de botes salvavidas en las 3 primeras horas del incendio. Pero la nave perdió energía, dejando inutilizables sus brazos electrónicos. Las difíciles condiciones meteorológicas como fuertes vientos, el mar embravecido y el humo espeso impidió a otros barcos de ayuda acercarse lo suficiente a la nave para llegar a la gente. Tras lo ocurrido, la Fiscalía Italiana de Bari advierte una investigación de delito de naufragio culposo. Varios medios señalan que el ferry pudo tener sobrecarga, mientras que la Organización Internacional Paris-MOU informó que hace 10 días una inspección técnica a la nave detectó deficiencias en el sistema de cortafuegos. Bien, y el gobierno de Corea del Sur propuso a Corea del Norte celebrar un diálogo de acercamiento en el 2015 para tratar el reencuentro de familias separadas por la guerra que ocurrió en 1950-1953. Así lo informó el ministro de Reunificación, Ryo Kil-hae, en Seúl. Según declaraciones recogidas por la agencia de noticias Yonhap, el objetivo es realizar en febrero otro acercamiento de familias separadas por la guerra, similar al celebrado entre ambos en el mismo mes, en el 2011 y 2013. En octubre pasado, durante una visita de altos funcionarios norcoreanos al país, ambas naciones acordaron realizar conversaciones de alto nivel. Sin embargo, la difusión de propaganda contra el régimen de Kim Jong-un impidieron estos diálogos. Muy bien, para el reencuentro de familias separadas, bueno, era una sola Corea que fue dividida y con políticas totalmente dispuestas, ¿no?, la una de la otra, ¿no? Sí, bueno, y esa es una de las razones por las que Corea, para los que investigan temas de ciencia política, es lo que se llama un experimento natural. Son un solo país durante 1000 años, de repente un día, por razones de geopolítica global, se parten dos, y 60 años después, una de las mitades tiene 15 veces el ingreso per cápita de la otra, ¿no? Y ahora hay este intento de reconciliación porque Corea del Norte quiere mejorar su situación económica que se ha vuelto insostenible, ¿no? Pero esa es la prueba de que las instituciones son importantes, porque no parece haber ninguna otra diferencia importante entre las dos Coreas, salvo el desarrollo institucional desde 1953. Pero vemos con el tema de la película, pues esta The Interview, al final los productores están ganando muchísimo dinero luego de la propaganda. Kim Jong-un, el gobierno ha insultado al presidente Obama, creo que lo han llamado mono. Sí. Y cosa que, bueno, no había respuesta de los Estados Unidos, pero ha quedado ahí, ¿no? Ahora, pero en honor a la verdad, no está del todo claro que el régimen norcoreano fuera el que estaba saboteando el sistema informático de Sony. ¿Ya? Hay indicios de que eran trabajadores descontentos que al obtener información empezaron a chantajear a Sony. Sí. Y luego se sumó el tema de la película, pero no es el origen de los problemas de Sony. Entonces parece que no hace, bueno, está por determinarse responsabilidades, pero no es evidente que el régimen norcoreano haya sido quien saboteó a Sony.
Claro, pero el régimen se quedó sin internet creo que algunos días, ¿no? Bueno, la presunción es que Estados Unidos lo dio por culpable y tomó represalias, ¿no? Muy bien, nosotros vamos ahora a contarles que la contaminación de aire, ríos y tierras de cultivo en China ha aumentado tanto que la amenaza el crecimiento económico y la salud pública. Ciudades enteras cubiertas de smog, suelos y aguas contaminadas y localidades conocidas como los pueblos del cáncer hacen parte del paisaje de China, el país asiático con más de 1.300 millones de habitantes que tiene los indicadores más críticos de contaminación ambiental. Este año las estadísticas ecológicas del país han quedado en rojo. Según calculan renombrados científicos chinos, cada año mueren entre 350.000 y 500.000 ciudadanos como consecuencia de la alta contaminación del agua y el aire. Recordemos que hace unos meses niños y adultos mayores permanecieron varias semanas sin salir de sus casas y que el 60% del agua subterránea del país está demasiado contaminada para ser bebida sin un tratamiento previo. Los puntos expuestos anteriormente forman parte de las investigaciones del Instituto de Asuntos Medioambientales, que señalan que la degradación ambiental es de tal magnitud que no solo amenaza el crecimiento económico y la salud pública, también la estabilidad política debido al descontento social que se ha reflejado en un considerable aumento de las denuncias por contaminación. La polución se ha convertido en una prioridad política del gobierno de Xi Jinping. Por ello, en enero próximo entrará en vigor una nueva versión de la Ley de Protección Medioambiental, la principal en este ámbito, que prevé multas mucho más fuertes a quienes contaminen y a los funcionarios que lo toleren. Muy bien, realmente es increíble el nivel de contaminación que puede haber en China, por eso es importantísimo, por ejemplo, la reunión con Lima, ¿no? COP20 para el compromiso de los países para poder firmar los tratados internacionales y el respeto al medio ambiente, ¿no? Bueno, hay un comentario, una ironía en las redes sociales de China, del que en un momento dado, en meses pasados, el cielo de Beijing, la capital, fue un cielo azul APEC. ¿Por qué? Porque generalmente hay nubes de contaminación en la atmósfera, pero como se venía a la cumbre de la APEC, el gobierno chino impidió circular a la mitad de los autos durante la cumbre y cerró todas las fábricas a 200 kilómetros a la redonda del lugar del evento. Y de repente, durante los días de la cumbre de APEC, el cielo de Beijing era azul. O sea, que era posible. Entonces, azul APEC. Claro, pero hubo que paralizar buena parte de la actividad económica para limpiar el cielo. Se va a la cumbre y el cielo vuelve a ser lo que había sido hasta ese momento. Claro, pero también es el uso del carbón, ¿no? En todo el territorio chino. ¿No hay posibilidades de cambiar, digo yo, porque al final los perjudicados van a ser ellos mismos? Sí, China consume casi la mitad del total mundial de carbón, del consumo mundial de carbón. Solo China, y claro, digamos, por eso han firmado este acuerdo con Estados Unidos para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Mucho tiempo, todavía falta para el 2030, ¿no? Es que la paradoja es que China es uno de los pocos países que a la vez es un gran emisor de gases de efecto invernadero, pero un país que es gran víctima de esas emisiones. Estados Unidos es un gran emisor, pero los mayores problemas los pagan otros. En el caso de China, es una fuente del problema, pero también es una de las principales víctimas del problema. Muy bien, nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos con mucho más. Un año que pasará a la historia. No se pierda el resumen del año de TV Perú Mundo, con información y análisis de lo más relevante de la actualidad internacional.